Recorte de tasas de interés. Es una oportunidad que los inversionistas no pueden dejar pasar. Y justamente está llegando ese momento que tanto habíamos esperado. El mismo Trump, durante todo el tiempo que lleva esta segunda presidencia, ha buscado por todos los medios para que se bajen tasas de interés. Obviamente la Fed ha sido muy conservador, cuidando mucho la inflación, porque si bien justamente subió las tasas de interés porque la inflación estaba muy alta, ahora, cuando menos en los últimos meses, no había sentido que habían las condiciones para empezar a bajar las tasas de interés, cosa que Trump estaba muy molesto porque hay una deuda muy importante de los Estados Unidos que, si bien si las tasas de interés están altas, pues evidentemente la deuda se vuelve muy costosa, y eso obviamente Trump justamente es una de sus grandes decisiones: bajar la deuda, que sea una deuda mucho más barata y controlable. Pues ya empezó a pasar, pero esto tiene, y hablando desde el punto de vista inmobiliario en Miami, recordemos que Miami, uno de sus grandes compradores viene siendo los latinoamericanos, viene siendo desde Argentina, desde Brasil, desde Chile, Bolivia, Guatemala, El Salvador, México es un gran jugador, Colombia, Venezuela ahorita ya tiene un poco de restricciones, pero son los grandes compradores, grandes inversionistas. ¿Qué sucede? El latinoamericano compra propiedades en preventa. Estas preventas le da la oportunidad de ir pagando ese enganche en base a los avances de construcción. Si uno compra en una preventa, digamos, en un tiempo de inicio, pues obviamente va a poder tener 3-4 años donde va a tener una plusvalía muy interesante, y es justamente algo que les quiero compartir. Últimamente, en los últimos años, hemos visto grandes incrementos en precio, grandes plusvalías por parte de las preventas. Realmente es una inversión que, si bien está, digamos, tranquila y no vemos retornos, pero sabemos que nuestro dinero está invertido en un proyecto inmobiliario. Es importante, voy a salirme un poquito del tema de este video, es importante verificar quién es el desarrollador del proyecto, en qué condiciones viene, la ubicación, qué tipo de proyecto, para que sea una inversión segura, que de eso se trata, hacer una inversión segura, y poco a poco que esa inversión pues vaya creciendo conforme se vaya vendiendo este proyecto, y también obviamente una vez que esté vendido, pues conforme vaya avanzando la construcción. Ahí es donde estamos viendo nosotros incrementos en precios muy interesantes, desde si uno compra en un inicio a cuando entregan la propiedad, podemos tener unos rendimientos muy importantes. Y no olvidemos que hay un punto todavía más interesante, y les voy a poner un ejemplo y espero ser lo suficientemente claro. Si yo compro una propiedad de $1 millón, normalmente me están pidiendo entre el 40 y el 50% de enganche el desarrollador en diferentes pagos, dependiendo del avance de obra. Y vamos a ser conservadores, que yo pago un 50%. Si esta propiedad crece, vamos a poner en promedio un 8% anual, y es una propiedad que nos vamos a tardar 4 años, porque realmente, seamos honestos, las propiedades, si compramos desde un inicio, se van a tardar 4 o 5, y ha pasado que hasta un poco más. Pero vamos a hablar de 4 años. 8 por 4 es un 32%. Un 32% que va a tener de incremento mi propiedad. Es decir, si yo la compré en $1 millón, invertí 500, pero esa propiedad, cuando me entreguen 4 años, va a valer $1.320.000. Aquí está la maravilla de la inversión inmobiliaria. Yo invertí 500 y ya gané 320. Si nosotros vemos el retorno de inversión en base a lo que yo invertí, nos estamos dando cuenta que estamos ganando un 60 y tantos por ciento. Ese 60 y tantos por ciento, si lo divido, vamos a hablar 4 años, que estoy haciendo números muy conservadores, estamos hablando de una ganancia, una plusvalía de más de un 15%, un 16, un 17%. Si hablamos de una plusvalía de un 10% anual, pues es más. Si hablamos de que en vez de poner un 50% de enganche pongo un 40%, pues obviamente es más. Esas son las cosas y son los detalles que debemos de fijarnos si quiero yo hacer crecer mi patrimonio y hacer una muy buena inversión. Ya una vez que yo escriture, pues hoy, si compro
una propiedad en preventa, la tendencia que creen va a ser a la baja de las tasas de interés. Hace unos meses estábamos nosotros cerrando préstamos alrededor del 6.7% anual con un periodo de 30 años, lo cual los números son bastante buenos. Bueno, ahora ya bajó 25 puntos, entonces dependiendo del banco, dependiendo de la situación de cada inversionista, podemos estar alrededor del 6.125 o inclusive un 6.5%. Pero ¿qué creen? La tendencia va a ir a la baja. Si nosotros estamos una preventa y vamos a escriturar en 2 años más o menos, pues seguramente vamos a estar cuando menos alrededor de un 5.5, 5.25 y si van muy bien las cosas, ahí sí ya pudiera yo pecar de optimista alrededor de un 5%. Un 5% realmente para nosotros los latinos, pues obviamente es un gran porcentaje. Pero déjenme decirle algo también muy importante. Es muy fácil obtener ese financiamiento. Realmente los bancos confían en nosotros los latinos. Saben que tienen una garantía real y saben que por lo general si nos van a prestar un 50%, pues saben que tienen de garantía el otro 50% más la plusvalía que ha adquirido el inmueble. Por lo tanto, los bancos no son damas de la caridad, ni mucho menos, saben que tienen una garantía real. Pero ¿qué pasa? Que tienen las leyes en caso de incumplimiento para poder recuperar su inversión. Entonces, eso es la confianza que tienen. Pero les voy a decir otra cosa. A lo largo de los años que nosotros llevamos, 25 años, el pago de los latinoamericanos es muy bueno. El latinoamericano es muy bueno cumpliendo con sus obligaciones. Recordemos que el latino no le gusta deber. O sea, muchas veces preferimos pagar nuestras inversiones y no tener ningún pago mensual que hacer, ningún compromiso. Pero si ya hablamos desde el punto de vista financiero y con una tasa de interés, hablemos del 6%, realmente vale la pena y hace todo el sentido. Hoy por hoy escuchamos a todos los financieros diciendo que una inversión en real estate hoy por hoy no tiene sentido. Y les voy a dar la razón, definitivamente les voy a dar la razón. Si yo quiero comprar una propiedad en México, que voy a decir me cuesta 10 millones de pesos, que más o menos son $500,000, esta propiedad difícilmente voy a conseguir un financiamiento de una manera fácil y barato. Ese financiamiento me va a costar probablemente alrededor de un 11%, pero además es bastante complicado y además nos los dan por un periodo menor, por lo tanto mis pagos mensuales son muy altos. ¿Qué pasa? Si yo lo pago de contado, como tenemos nosotros esa costumbre de pagar de contado y no tener deuda, y quiero poner a la renta esa propiedad, pues realmente el rendimiento va a estar alrededor de un 5%. Evidentemente no es una buena inversión. Sí vamos a tener una plusvalía. Esa plusvalía pues depende de cada mercado. Si es en la Ciudad de México, no sé, podríamos a lo mejor estar hablando de un 5%. Si tengo una plusvalía de un 5%, más aparte tengo a lo mejor una renta de un 5%, bueno, a lo mejor voy a tener una inversión que me va a dejar un 10%. Pero corro muchos riesgos, porque si estoy rentando la propiedad y no me paga el inquilino, para sacarlo es un problema. Si me daña la propiedad, es un problema. Hay muchas cosas que sí, estoy de acuerdo, no tienen muchísimo sentido. La ventaja que tenemos en Miami es que las leyes funcionan. No me paga un inquilino, lo saco en 45 días, ya lo saqué. El financiamiento tiene todo el sentido. Si no tuviéramos financiamiento en Miami, no sería una buena inversión. El tema es que en Miami se están dando las condiciones para que sí tengamos una buena inversión. Hay un mercado activo que me da plusvalía. Hay un mercado de renta muy importante, puesto que están llegando empresas muy importantes de otros lugares de los Estados Unidos. Hay una migración. Fíjense este dato, qué interesante. Hay una migración más o menos de 300 personas al día que llegan a Miami. Y están llegando gentes con capital, que están dispuestas a pagar muy buenas rentas. Y también, si nos ponemos a analizar el mercado, no tenemos tantas opciones. Y eso es justamente que los invito. Tengamos una conversación, hablemos del tema, hablemos de por qué una inversión inmobiliaria en Miami sí tiene todo el sentido del mundo, pero con números reales, con hechos, datos duros. Afortunadamente en Miami tenemos muchísima información que con mucho gusto la puedo compartir con ustedes. Denle clic al enlace que aparece debajo de este video y tengamos esa reunión. Aclaremos esas dudas.
Nos vemos pronto.